Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la ley como fuente del derecho. Planiol nos da un concepto de ley y nos dice que es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Dado este concepto, tenemos una clasificación de las leyes en sentido material, también llamado sentido amplio, y el sentido formal, también llamado estricto. Vamos a ver de qué se trata esta clasificación, este sentido material y sentido formal. Cuando hablamos de sentido material o amplio, nos referimos a la norma escrita sancionada por autoridad competente. Vamos a dar algunos ejemplos donde podemos encontrar a la Constitución Nacional o a las leyes emanadas del Poder Legislativo. Otro ejemplo son las ordenanzas municipales. Y finalmente vamos a dar un último ejemplo, que son los decretos reglamentarios del poder, emanados del Poder Ejecutivo. Como vemos, aquí existen distintas autoridades que sancionan esta norma escrita. Por un lado tenemos los constituyentes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, una municipalidad. Y esto es lo que diferencia a la ley en sentido formal, porque la ley en sentido formal o estricto es únicamente la que emana del Poder Legislativo. Es la ley que emana del Poder Legislativo y que cumple con los procedimientos y formalidades establecidas en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Es decir, que la ley en sentido formal o estricto es únicamente la ley que emana del Poder Legislativo, habiendo cumplido los procedimientos y formalidades establecidos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Esto lo podemos encontrar en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, bajo el título de la formación y sanción de las leyes. ¿Sí? Entonces, la diferencia que encontramos entre ambos sentidos es que en el sentido material o amplio existe una gran cantidad de autoridades competentes que pueden sancionar normas escritas. ¿Sí? Hasta una municipalidad lo puede hacer. En cambio, la ley en sentido formal es únicamente la ley que emana del Poder Legislativo luego de haber cumplido los procedimientos y formalidades constitucionales. Finalmente vamos a ver cuáles son los caracteres de la ley. Nos encontramos con la obligatoriedad, ¿sí? Existen dos voluntades, una voluntad que manda y otra que obedece. ¿Qué pasa cuando la norma no es obedecida? Cuando hay un incumplimiento de la ley, ¿sí? Cuando no es obedecida surge la sanción. Por eso decimos que otra característica de la ley es la coactividad, porque ante el incumplimiento se impone una sanción. Estas sanciones pueden ser resarcitorias o represivas. Resarcitorias tienen que ver con el restablecimiento de la situación original. Quiere decir que esta sanción lo que busca es que las cosas vuelvan a estar y vuelvan a ser como eran antes del incumplimiento de la ley. Y represivas tienen que ver directamente con un castigo al infractor. Existen leyes que únicamente conllevan una sanción resarcitoria, otras que llevan únicamente una sanción represiva y aquellas leyes que son más completas que llevan, en cuanto a la sanción, que llevan ambas sanciones, tanto resarcitorias como represivas. Y de origen público, finalmente, porque emanan de autoridad competente. Vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora en cuanto a la ley. Vimos un concepto dado por Marcel Planiol,
una clasificación, que es la ley en sentido material o sentido formal. ¿Qué quiere decir cada sentido? La ley en sentido material es la norma escrita y sancionada por autoridad competente. Es amplio porque varias autoridades competentes pueden sancionar una norma escrita. Ya vimos los ejemplos. Y luego la ley en sentido formal, que es aquella que emana y es la que surge del poder legislativo luego de haberse cumplimentado los procedimientos y formalidades establecidas en la Constitución para la sanción de las leyes. Finalmente, los caracteres de obligatoriedad, coactividad y que la ley es de origen público. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy respecto a la ley como fuente del derecho. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.